Hace 2000 años, nació un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien encarnó el principio crístico universal. Con él nace una nueva forma religiosa. La gran religión cósmica universal se modifica en millares de formas religiosas. Cuando una forma religiosa se degenera, desaparece y en su lugar la vida universal crea nuevas formas religiosas. Por aquella época de decadencia religiosa, los pueblos de Grecia y Roma habían caído en el más completo descrédito. Las muchedumbres ya no respetaban a los sacerdotes y los artistas satirizaban en comedias los divinos rituales, riéndose de las divinidades del Olimpo y del Averno. Por aquella fue cuando muchos sacerdotes paganos se convirtieron en vagabundos, comediantes, titiriteros, limosneros. Las personas comunes y corrientes se burlaban de ellos y los corrían a pedradas. Así se terminó la forma religiosa del paganismo romano. Ya esa forma había cumplido su misión y ahora no le queda más remedio que la muerte. El mundo necesita algo nuevo. La religión universal necesitaba algo nuevo. La religión universal necesitaba una nueva forma. Jesús fue entonces el iniciador de una nueva era. Los principios religiosos se revistieron con nuevas vestiduras para iniciar una nueva era, así nació el cristianismo. Los semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros de los dioses fueron rebautizados con los nombres de los ángeles, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, tronos, etc. El terrible Averno romano, símbolo de los infiernos atómicos del hombre y de la naturaleza, fue rebautizado por infierno. Toda religión tiene su infierno. El Olimpo, morada de los dioses, se convierte en el cielo cristiano. Todo cielo religioso representa los mundos superiores estudiados por el ocultismo. La forma religiosa del paganismo se degeneró y murió, pero sus principios continuaron en el cristianismo. Y así fue como los misterios griegos y hebreos pasaron al cristianismo. La fuente principal de la Iglesia cristiana es la proclamación que Jesús salió del sepulcro. Este es el elemento fundamental de la fe cristiana, es el más radical. Jesús de Nazaret fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó. Esta es la doctrina de la Iglesia cristiana. Después de la muerte de Jesús, eran perseguidos y condenados. En esa época gobernaba Augusto como emperador, y junto con el Senado habían intervenido para reprimir a todos los disidentes sociales a quienes consideraban como alborotadores, del mismo modo que reprimían a astrólogos, magos, seguidores de cultos religiosos extranjeros y filósofos. El culto cristiano presentaba todas las características de una conspiración. En primer lugar, se identificaban como seguidores de un hombre acusado de magia y ejecutado por ello por traición. En segundo lugar, eran considerados ateos porque denunciaban como demonios a los dioses que protegían las fortunas del Estado romano. En tercer lugar, pertenecían a una sociedad ilegal. Además de estos hechos, se corrían rumores de que detrás del secreto en que se movían se ocultaban atrocidades como comer y beber sangre humana, realizar sacrificios de personas, etc. Cada cristiano sabía que su afiliación al movimiento le hacía correr peligro. Los cristianos practicaban sus cultos en las catacumbas, galerías subterráneas hechas en los cementerios particulares. A pesar de la persecución, el cristianismo fue creciendo en forma oculta y secreta. Esto provocó que surgieran algunas ideas diferentes dentro del mismo cristianismo. Las comunidades esparcidas por todo el mundo conocido se organizaron de maneras muy distintas entre un grupo y otro. Todos los que se calificaban a sí mismos de cristianos creían y practicaban cosas muy diversas y radicalmente distintas. Entre los cristianos circulaban numerosos evangelios, desde los ya conocidos del Nuevo Testamento, hasta escritos tales como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la Verdad, así como muchas otras enseñanzas secretas, mitos y poemas atribuidos a Jesús y a sus discípulos. Algunos de estos fueron descubiertos entre los textos de Nag Hammadi. Códices encontrados en Egipto en 1945, y muchos que se han perdido o fueron quemados por los inquisidores de la época. No obstante la persecución y las divergencias entre cristianos, para el año 200 DC, la situación había cambiado. El cristianismo se había constituido en una institución encabezada por una jerarquía obispos, sacerdotes y diáconos que entendían su cometido propio como el de guardianes de la fe verdadera. La mayoría de las iglesias, en especial la de Roma, rechazaba a todas las otras congregaciones tachándolas de heréticas. El obispo Ireneo y sus seguidores se consideraban cristianos ortodoxos literalmente de pensamiento recto. Quienquiera que desafiase ese consenso, abogando a otras formas de enseñanza cristiana, era calificado de hereje y era expulsado.
Cuando los ortodoxos obtuvieron apoyo militar, tras la conversión al cristianismo del emperador Constantino, en el siglo IV, el castigo a la herejía se hizo más severo. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el célebre Edicto de Milán, por el cual el cristianismo podía ser practicado con toda libertad. Pero debido a la diversidad de formas cristianas que existían hasta el momento, se decide tratar de unificar las ideas que hasta el momento había. En el año 325 después de Cristo se celebra el Concilio de Nicea, allí se reconoce entre otras cosas. Allí también se conformó lo que hoy conocemos como la Biblia. El único evangelio que se escribió en hebreo fue el de San Mateo, todos los demás fueron en griego, también el Antiguo Testamento en ciertas partes fue escrito en griego, así como otros evangelios y textos que circulaban en la época y que luego fueron desestimados por un criterio sectorial. El griego y el hebreo son dos idiomas completamente distintos en el sentido ideológico, esa es la razón por la cual se encuentran tantos errores en las traducciones bíblicas. Los primeros cristianos exigían la aceptación de la Biblia en su genuina escritura griega. Pero San Jerónimo, quien vivió 40 años en Belén, fue el verdadero autor de la Vulgata latina y al encomendarle el Papa Dámaso que hiciera su traducción, le pidió previamente que encauzara las cosas hacia el terreno del sector católico, así fue como se redactó acomodándola de acuerdo a los intereses del catolicismo pero en latín. Luego todas las demás traducciones de la Biblia, incluso la luterana, se han basado en los trabajos de San Jerónimo, que ya eran defectuosos de por sí, pues Lutero no sabía griego, solo conocía latín y hebreo. El cristianismo se dividió en dos grandes grupos, los que se acoplaron a los griegos y los que se acoplaron a los judíos, estos últimos fueron luego los ortodoxos como dijimos previamente obispo Irineo que tuvieron el apoyo de Constantino y eran de Roma, finalmente adoptaron el nombre de católicos, en el concilio de Nicea. Los que siguieron a los griegos, fueron la Iglesia ortodoxa griega, los gnósticos, etc. A partir del concilio de Nicea los obispos cristianos, hasta entonces perseguidos por el poder estatal pasaron a ser los amos de este. Y cualquier otro grupo que se considera cristiano, y no se sometiera a las nuevas formas proclamadas por la nueva Iglesia católica eran considerados herejes. Y a partir de ese momento la posesión de los libros considerados como heréticos era un delito, y tales libros eran quemados y destruidos. Pero aquellos cristianos perseguidos, no se consideraban a sí mismos herejes. Muchos tenían tradiciones secretas de Jesús, tradiciones ocultas a los ojos de los muchos, esos muchos constituyen lo que en el siglo II dio a llamarse la Iglesia Católica. Aquellos cristianos perseguidos eran los gnósticos, del griego gnosis, palabra que suele traducirse por conocimiento. Porque del mismo modo que aquellos que dicen no conocer nada sobre la realidad última se les denomina agnósticos que no conocen, a la persona que se afirma conocer tales cosas se la llama gnóstica conocedora. Pero gnosis no significa principalmente conocimiento racional. La lengua griega establece la distinción entre el conocimiento reflexivo o científico, el que conoce y sabe matemáticas, y el conocimiento a través de la observación o la experiencia al que conoce, que es gnosis. Tal como la utilizan los gnósticos podríamos traducirla por intuición, porque gnosis entraña un proceso intuitivo de conocerse a uno mismo. Y conocerse a uno mismo, dicen los gnósticos, es conocer la naturaleza y el destino humano. Según el maestro gnóstico Teodoro, que escribía en Asia Menor 140 y 160, el gnóstico ha llegado a entender quiénes éramos y en qué nos hemos convertido. ¿Dónde estábamos? ¿Hacia dónde nos apresuramos? ¿De qué se nos está liberando? ¿Qué es el nacimiento y qué es renacimiento? Sin embargo, conocerse a sí mismo en el nivel más profundo, es al mismo tiempo conocer a Dios. Este es el secreto de la gnosis. Por eso aquel sistema al que han calificado de herético, es precisamente al que han combatido siempre los teólogos, sin darse cuenta que es el verdadero, el que sostuvo la verdad en toda su pureza, es el que proviene del griego, es el que ha sido conservado hasta nuestros días en sociedades ocultas y que ahora nosotros los gnósticos volvemos a poner al alcance de todos. Vemos pues, como durante la formación del cristianismo, surgieron conflictos entre, por un lado, aquella gente inquieta, inquisitiva, que señalaba una senda de autodescubrimiento y, por otro, el marco institucional que daba a la gran mayoría de la gente una sanción religiosa y una dirección ética en sus vidas cotidianas. Adaptando a sus propios fines el modelo de la organización política y militar de los romanos y granjeándose el apoyo imperial en el siglo IV, el cristianismo ortodoxo se hizo cada vez más estable y duradero. El cristianismo gnóstico no pudo con la fe ortodoxa, ni lo que respecta a su organización efectiva.
El proceso de la instauración de la ortodoxia excluyó todas las demás opciones. El gnosticismo, que ofrecía alternativas a lo que se convertiría en el empuje principal de la ortodoxia cristiana, fue suprimida, con lo cual la tradición cristiana resultó empobrecida. Las preocupaciones de los cristianos gnósticos sobrevivieron únicamente como una corriente suprimida, igual que un río subterráneo. Estas corrientes salieron nuevamente a la superficie durante la Edad Media, bajo las formas distintas de herejía. Luego, con la Reforma, la tradición cristiana volvió a tomar formas nuevas y diversas. Pero la gran mayoría de los movimientos que surgieron de la Reforma bautista, pentecostal, metodista, congregacionalista, presbiteriano, cuáquero, se mantuvieron dentro del marco básico de la ortodoxia establecido en el siglo II. Bajo el término cristianismo se han amparado una asombrosa gama de grupos. La doctrina gnóstica siempre ha sido calificada de herejía, desde el punto de vista de los cristianos que se autodenominaban ortodoxos. Un hereje puede ser cualquier persona cuyo punto de vista no guste a otra o que otra persona denuncie. Según la tradición, un hereje es quien se desvía de la fe verdadera, pero, ¿qué define a la fe verdadera? ¿Quién la llama así y por qué motivo? Es así, querido lector de este curso, que ha terminado el curso electrónico, pero podría usted iniciar el curso práctico de la Gnosis, en el diario Vivir. Lo invitamos a que nos pida la dirección del centro gnóstico más cercano en donde vive, y que concurra a profundizar esta bella enseñanza.